Hola a todos y a todas, soy Gemma Segura, soy directora del máster en Neuromarketing y profesora de diferentes másters en OBS y os quiero dar la bienvenida al Alumni Talk de hoy. Hoy vamos a hablar de la creatividad y la innovación en la comunicación de marcas. Y como no podía ser de otra manera, tenemos a dos grandes mujeres. ¿Por qué digo mujeres? Pues porque la comunicación es femenina. Luego lo compartiremos, pero resulta que las mujeres hablamos mucho más que los hombres. Por eso la comunicación es un terreno de lo femenino. Bueno, pues me gustaría presentaros a nuestras dos alumnis de hoy. Tenemos por un lado a Kareli Munarriz. Buenas tardes. Hola, Gemma, mucho gusto. Ella es la presidenta del Club Alumni México. Sí, es cierto. Y además es directora de marca y comunicaciones de marketing en Telefónica México. Correcto. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y también tenemos a Elodie Guillard. Ella es la directora de marketing de Dexma, una empresa que ofrece soluciones de gestión energética. Total. Y además, algo muy interesante que estábamos comentando justo antes de empezar, que es embajadora de Woman Tech Global desde hace 2 años. Exacto. En algún momento ya nos contarás. Pues bienvenidas a las dos y vamos a empezar. Vamos con la primera pregunta, Kareli, para ti, si te parece. Y es que desde tu rol de directora de marca y comunicaciones de marketing, ¿cuáles crees que son las claves para poder construir una marca? Ok, a ver, yo creo que hay cosas que parecen muy sencillas, pero que la verdad cuando te toca hacerlas son complejas y profundas. Lo primero yo te diría que hay que tener como marca una visión de propósito, hay que tener un norte claro, hay que saber un por qué hacemos las cosas, qué es lo importante que esa marca tiene para impactar al mundo, para impactar la sociedad en la que funciona. Eso debería ser tal cual como decía ahorita, pues el norte, lo que nos guía, lo que nos impulsa como marcas. Por otro lado, pienso que deberíamos estar hablando de cómo construir el storytelling adecuado desde la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué tan disruptiva es en tu mercado, en tu negocio, esa propuesta de valor? ¿Qué tan valiosa es para las audiencias a las que te estás dirigiendo? ¿Qué tanto le solucionan su vida? ¿Qué tanto te hace también diferente respecto a las otras? Entonces, esa propuesta de valor definitivamente debe ser algo que debería identificarte, definirte y salir pues a abanderar tu comunicación y por ende pues captar los clientes en consecuencia. Y por otro lado creo que hay un tema muy importante del que he estado reflexionando mucho, que es la generación de confianza, porque tú puedes ser una marca que quizás te hayas planteado un propósito, tengas una gran propuesta de valor, pero se habla hoy día de que la confianza es la moneda de cambio del área digital. Entonces tienes que tener la capacidad de crear esa confianza, y hay un estudio muy interesante de Havas Media Group que habla del trust, de la confianza, y recuerdo que habla de lo primero que para construir confianza tiene que ver con la cercanía, con qué capacidades tienes de generar cercanía con esos usuarios. Por otro lado, hay un sistema de valores o un sistema de creencias que deberías compartir. Para las marcas es muy importante entender cuál es ese sistema de valores que te pueden conectar de una manera significativa con tus audiencias. Y por otro lado, como marca o como empresa, definitivamente deberías tener una cultura de puertas abiertas, tendrías que trabajar en la honestidad y la transparencia. Si como marca, como empresa no trabajas en la honestidad y en la transparencia, es muy difícil construir esa visión de confianza. Y la realidad es que todo esto hay que hacerlo para poder desarrollar relaciones significativas con las personas y además hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, para mí ese es como el ecosistema fundamental en la construcción de marcas.
muy adecuado, porque además creo que tiene que ver con las marcas, tiene que ver con todo aquello que relaciona personas, ¿no? Que es el propósito, ¿no? El para qué. El para ¿no? qué. ¿Para qué? ¿Para qué nos presentamos al mundo con esta propuesta de valor, como explicabas, ¿no? Correcto. Qué bien. Elodie, tú que tienes mucha experiencia en el ámbito digital, ¿no? Sí. Una experiencia larga en todo lo que tiene que ver con el inbound marketing. ¿Qué nos podrías decir desde tu punto de vista la influencia del marketing de contenidos en todo lo que tiene que ver con la construcción de marca? Primero, solamente explicar un poquito, ¿no? El marketing de contenidos se refiere realmente a lo que sería la base del inbound marketing, porque inbound puede ser muy amplio, pero digamos que nosotros, en particular en el caso de Dexma, nos enfocamos esencialmente a lo que es generar contenido. Esta estrategia pues se basa en crear, difundir evidentemente el contenido para atraer, retener evidentemente a la audiencia previamente definida, y a raíz de esto, pues difundirlo a través de las redes sociales o de plataformas digitales. Esto solamente para ubicarnos un poquito en qué consiste. ¿Cómo influencia o influye? Diría que primeramente lo que tú acabas de comentar, es decir, tú cuanto más vayas a promocionar contenido de calidad, relevante, de valor, que aporte algo concreto, más confianza vas a generar. Y esto te permite, como decías, pues construir tu marca, porque tú ya te estarás posicionando como, te diría, pues hasta cierto punto, un líder en tu sector, porque muestras información relevante, importante, que básicamente el cliente potencial, el prospecto, estará usando y estará compartiendo y estará, pues quizás hasta, te diría, fomentando en todas las plataformas que puedes encontrar, y eso te ayuda a ti, ¿no? Porque de alguna manera se convierte en lo que es tu embajador, o sea que te ayuda a crecer en este sentido. Entonces, la primera parte diría en este sentido, de que crea tu marca, te ayuda a crearla, basándose en confianza y admiración. Hemos visto de hecho algunos ejemplos de que hasta líderes en nuestro sector, que es el sector al fin y al cabo energético, aunque sea SaaS, que son influencers. Los llamamos influencers, pensamos que solamente es para vender zapatos, pues no, también en nuestro sector, que es más serio, ¿no? De alguna manera. Entonces, es un punto muy positivo en este caso, y también dar visibilidad, no solamente como generar lo que es la parte de confianza o de admiración, sino visibilidad a tu marca, a tu website, a realmente tu objetivo, como hablabas, que también es muy importante saber dónde vas, ¿no? Y entonces nosotros, la visión es, en este caso, sostenibilidad, ¿no? Doy ejemplos concretos, pero sostenibilidad, luchar contra el cambio climático, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues dando visibilidad sobre esta temática, porque es muy importante hoy en día. No solamente es un trending topic, es una realidad, es un tema muy importante. Entonces, usamos de esto también para concienciar a la gente, ¿no? Y es todo un trabajo mucho más, diría, relevante, como he dicho antes, pero también con un impacto final muy importante para el crecimiento de tu marca. Todo esto añadido con técnicas de SEO, por supuesto, Search Engine Optimization, para fomentar palabras claves y posicionarte de forma orgánica, porque trabajamos sobre todo de forma natural, sin paid acquisition. Entonces es como poder llevar a tu marca a ser un líder. Fijaros que algo que compartíais las dos y que creo que tiene mucho sentido cuando hablamos de darle valor a la marca, ¿no? Que, no sé si lo decías con estas palabras, pero a mí me llegaba, ¿no? Que es la credibilidad. Sí, Cómo nos hacemos creíbles, ¿no? Cómo aquello que explicamos es verdad. Y desde esa verdad puedo conectar claramente con esa marca, ¿no? Claro, el marketing de contenidos, el storytelling, como tú hablabas, al final es una de las herramientas que más está funcionando. Correcto, sí. Qué bien. Kareli, cuéntanos un poco cómo crees que la tecnología va a afectar en el futuro a todo lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación y del marketing. Yo creo que estamos entrando en una era determinante. Estamos iniciando un momento en el que van a venir transformaciones muy importantes que van a impactar esa relación entre marcas y personas, ¿no?
Incluso yo creo que todo este mundo que viene con el tema del metaverso, de los NFTs, del blockchain, inteligencia artificial, robótica, todo ese mundo descentralizado del que ya se habla, todo esto viene a impactar desde un nivel social, de cómo las personas se van a desenvolver, van a actuar, cuál va a ser la relación de las personas entre ellas, las personas con las marcas, e incluso pues yo te diría que va a impactar sociedades completas, es decir, gobiernos, industrias, empresas. Creo que es ilusionante porque tener la oportunidad de vivir estos cambios sin duda te pone ante retos muy interesantes, ¿no? Para todos los profesionales de marketing, de comunicación, nos vienen momentos en los que tenemos que saber que probablemente la manera en que hemos hecho las cosas va a cambiar y que tenemos que abrir nuestra mente, nuestra creatividad para encontrar en estos espacios, en estas oportunidades tecnológicas, una manera de contactar, de crear relaciones significativas con las personas. Al final, lo importante son las personas. Es decir, siempre digo, la tecnología es maravillosa, pero la tecnología en sí misma no es el punto, son las personas las que le dan sentido y relevancia a la tecnología, y más cuando hablamos desde nuestros territorios, marketing, comunicación, de que no es implementar un sistema por un sistema o un nuevo medio o una nueva estrategia, es si para esa persona es relevante, si es algo con lo que se quiere conectar, si la podemos impactar a través del uso de esa tecnología. Entonces, de verdad creo que estamos ante esa nueva oportunidad. Creo que venimos incluso de una parte que aún las marcas no terminan de explotar bien, como el reconocimiento de voz. Todavía hoy hablamos como de libros de marca, de brand books, que te hablan del logo, de los colores primarios, de los colores secundarios y de un montón de cosas que son visuales o incluso audiovisuales ya en movimiento a nivel digital, pero que todavía nos falta un camino para decir cuál es la identidad auditiva de la marca, por ejemplo. Entonces, de ahí no hemos terminado de explotar y de asimilar esto, y ya estamos ante realidades en el que va a haber poca diferencia entre lo real y lo digital, ¿no? Entonces, te diría que la tecnología, está claro, viene impactando la vida de las personas, las sociedades, los negocios. La pandemia hizo que esto volara a velocidad luz y que en 2 años evolucionáramos muchísimo más a nivel de impacto y de adquisición, de cómo la gente comenzó a adquirir y a trabajar más utilizando las herramientas digitales, y definitivamente estamos en un momento en el que todo esto, metaverso, web 3.0, blockchain, NFTs, nos va a venir a cambiar la carrera y la manera de hacer las cosas. Claro. Sí. Hay un reto importante y es cómo vamos a convivir diferentes generaciones con toda esa tecnología, ¿no? Tienes toda la razón. Porque grandes organizaciones... Sin dejar a nadie atrás. Ahí está. Grandes organizaciones como la banca, por ejemplo, ¿no? Que hasta hace poco no hizo el cambio de volver a acoger a cualquier tipo de segmento, ¿no? Las personas mayores, no les hables de metaverso, ¿no? No, le hablo de metaverso a mis padres y no van a entender nada, ya me cuesta a mí. Totalmente. Y sabes que, bueno, en Telefónica venimos hablando desde hace un rato del tema del pacto digital. Claro. Definitivamente hace falta que empresas, organizaciones, gobiernos, personas, entremos también en un proceso de buscar que haya inclusión, verdadera inclusión, de que se transformen las políticas públicas para lograr abrazar a las personas y eso, como decíamos ahorita, no dejar a nadie atrás. Porque una cosa es la realidad que vivimos nosotros, que como hace un rato hablábamos, somos pues, personas privilegiadas, que tenemos contacto con la tecnología, que tenemos estudios, un montón de cosas, pero hay un montón de gente que vive en lugares en los que
esa tecnología no llega, o llega la tecnología pero no tienen la capacidad de acceder a ella. Son temas muy, muy complejos, pero que sin duda hay que trabajarlos, porque eso va a seguir caminando y va a seguir avanzando. Eso es lo único que va a ser seguro, el cambio. Eso es lo único que sí. Totalmente de acuerdo. Elodie, desde tu experiencia ya no únicamente en Dexma, ¿no?, sino en AXA también, ¿cómo cambia la comunicación cuando la comunicación es interna, cliente interno, personas que forman parte de la organización, o cuando es para cliente externo? Aquí diría, en mi opinión, ya me diréis igual que no estáis de todo de acuerdo, pero como que he visto justamente un poco también, cogiendo una vez más, ¿no?, lo que has estado explicando, de que estamos en un periodo evolutivo y un periodo de muchísimos cambios. Y en mi opinión he visto este cambio de cara a las empresas, de que ahora la manera con la que nos comunicamos, tanto interno como externamente, ya no es tan ajena una con otra, ¿no? Si cojo el ejemplo de AXA en la época, justamente, pues una empresa muy grande, internacional, evidentemente muy corporativa, y un tono cuando se comunicaba con el exterior muchísimo más serio, muchísimo más corporativo, puramente. A cambio, internamente, cuando trataba pues muchísimas temáticas de revista interna que escribíamos con los colaboradores, lideraba esta parte en interno, y era un tú a tú, no tenía nada que ver, el tono era muy próximo, nada que ver, había una diferencia tremenda. A cambio, cojo el ejemplo de Dexma, para nada, o sea, nos comunicamos exactamente de la misma manera, es decir, somos transparentes en todos los sentidos, somos tal como nos ves. Entonces, diría más bien que la diferencia se haría en cuanto a lo que es la voz de marca, que define un poco, ¿no?, el tono, el estilo que tendrá la empresa, más que realmente si hay una diferencia entre com interna y com externa. Hoy en día, también lo que expresabas tú, ¿no?, de el tema de evolución de cara a, por ejemplo, la pandemia, que hemos visto pues que muchísimas empresas muy grandes que comunicaban, ¿no?, se han quedado al fin y al cabo estancadas por eso mismo, porque eran más tradicionales e igual con medios diferentes y no tan digitalizadas. Entonces el tono, digamos, era de una manera, hoy en día tiene que ser diferente y más próximo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues yo diría realmente eso, que depende muchísimo del estilo mismo o de la marca en sí, más que interno-externo. Pero estarás de acuerdo que lo que pasa es que hoy día la realidad es que hay que ser coherentes y consistentes, sí, porque eso sí, es un poco, como dice el walk the talk, ¿no? Yeah. No puedes estar diciendo algo hacia adentro, diciendo diferente hacia Sí. afuera. Cada vez la coherencia de las marcas va a impactar en esa idea Mucho. de generación de credibilidad y confianza. Exacto. De la que hablábamos. Entonces, Y como se trata de, al fin y al cabo, ¿no?, tu público interno tiene que ser, digamos, el primer embajador tuyo, ¿no?, claro, antes de hasta, digamos, que sea el de fuera. Entonces, claro, por eso lo de la coherencia también es importante, este cambio necesario también según qué tipo de empresas, para que se adapten al día a día, al hoy en día. Hay recorrido detrás, mucho tiempo se necesitará, sobre todo con las nuevas tecnologías, como dices, ¿no?, pues es una evolución constante, y hasta nosotros que estamos más que acostumbrados, que trabajamos únicamente digital, es un desafío de cada día, igualmente, y para estar alineados y conjuntar las dos comunicaciones, explicar nuestro día a día de forma externa, pero también que lo entiendan internamente, ¿no? Es siempre encontrar una medida para que todo esté alineado. y es que los colaboradores son los amplificadores o influenciadores más importantes que hay. Sí, Esa es la realidad. Sí. Y que no pase aquello que en algunas organizaciones pasa, que es me he enterado por la prensa. Ya, ¿no? Es decir, lo he leído en internet, me he enterado porque en no sé qué prensa, en no sé qué medio digital he leído no sé qué vamos a hacer, que nos vamos a fusionar Eso con no sé genera quién. desconexión y falta de identificación porque no te sientes parte. Claro. Importante, correcto. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que explicabais, comentabais las dos al principio, ¿no? Los valores, ¿no? Y los valores, no aquello que tenemos explicado en nuestra página web, ¿no? Sino aquellos valores, aquellos principios rectores que de verdad nos dan sentido y desde ahí nos movemos y desde ahí proponemos, ¿no? Sí, los que se viven en el día a día y los que se practican en la empresa ¿Cómo lo son los llevas que a la luego práctica? debe reflejar esa marca, esa propuesta de valor. Sí. Pues me ha gustado mucho, Elodie, lo de al final
la comunicación, las variables son exactamente las mismas, ¿no? Sí. Porque el para qué explicamos y lo que explicamos debería ser igual, ¿no? Kareli, dices en tu perfil de LinkedIn, y lo voy a leer textualmente, no vaya a ser que me deje alguna palabra. Okay. Dices, no creo en la división offline-online. Hoy se trata de trabajar las estrategias y las comunicaciones con la comprensión de estar en la era digital. Esto que es de tu autoría, a mí me lleva a una pregunta y es, ¿eso implica que la comunicación offline ya no es productiva? No, para nada. No significa eso. Capaz si en estos días actualizo el LinkedIn porque probablemente ha evolucionado. No, porque creo que la idea ha evolucionado. Realmente mi planteamiento es que sí, no existe esa división porque hay una insistencia para muchas marcas, muchas empresas de dividir el offline, el online. Y en la realidad hoy lo que hay es que lograr construir storytellings que sean poderosos, que tengan capacidad de expresarse en todos los niveles del funnel. Entonces, la marca debe tener capacidad de poder funcionar en la parte alta del funnel, desarrollar ese nivel de love, de engagement, de conexión desde los valores, desde el propósito de la marca, poder pasar por un nivel medio del funnel donde todos los aspectos de por qué esa marca versus otras, todos los aspectos de consideración, los puedas contar bajo ese mismo storytelling, para finalmente llegar a la parte baja del funnel donde sigue siendo coherente, sigue siendo tu discurso, pero evidentemente con aspectos que buscan una conversión más inmediata, ya eso, conversión final, ¿no? Generación de leads o conversión final. Entonces, para mí esa diferencia no existe. Yo creo que la mirada hoy debería ser la visión full funnel, y saber que tu marca debe comunicarse en cada uno de esos niveles del funnel para realmente tener un discurso valioso que le dé todos los aspectos que un individuo de manera consciente o inconsciente necesita para conectar con esa marca y que finalmente pues todos trabajamos en marketing por lograr tener más clientes más fidelizados, relaciones significativas con esos clientes y obviamente que sean perdurables en el tiempo. Claro. Sí. Al final lo que tiene más sentido es el Customer Journey y desde ahí vamos poniéndole off on en función del momento, de la necesidad, ¿no? Correcto. Creo que también porque lo hemos visto, al menos nosotros, no sé si para vosotros igual, pero realmente la gente, el tiempo que hemos estado sin poder vernos, o sea, y digo en offline, hablo en este caso, por ejemplo, de eventos, ¿no? Que pueden ser conferencias, que puedan ser, pues, gatherings, cualquiera. Sí, sí. Ostras, pues se echó muchísimo de menos y ahora estamos volviendo a ver esto, que la gente necesita eventos, necesita que volvamos a conectar con ellos físicamente, sí, que haya otra vez esta conexión para volver a tener como, una vez más, esta parte de proximidad, ¿no? Con la marca, que quizás conexiones todo digital, humanas. Exacto. Digital todo, es verdad que hasta para nosotros, que básicamente el marketing es sobre todo inbound, pero también organizamos eventos físicos y también organizamos pues encuentros en ferias o reuniones físicas. Yo creo que también es una parte, aunque no sea a la misma escala, ¿no? que para ti en este caso, pero igualmente es muy importante, sí. Claro. La conexión. Sí. Pues ya antes de pasar a los consejos, la última pregunta, Elodie, para ti, y es desde tu trayectoria en grandes organizaciones, ¿no? como AXA y en startups. ¿Cómo crees que ha ido cambiando y hacia dónde crees que irán las nuevas estrategias de marketing y comunicación? A ver, hay bastantes diferencias. La primera diría, realmente lo típico, la marca. Trabajas en una empresa muy grande, ya significa que tiene años de experiencia y su marca está más sentada, ¿no? Y quizás no necesitas tantísimo trabajo porque ya solamente con fomentar y seguir con, digamos, comunicando y compartiendo, ya tienes tu marca creada. Siempre se puede mejorar, por supuesto, pero digamos que la tienes ahí marcada. En caso de una empresa más pequeña, tienes que crearlo todo desde cero y entonces el proceso es muchísimo más largo, hay mucho recorrido. La diferencia de estrategias ya se basaría en esto, ¿no? De que tú tienes que desarrollar tanto tu marca
como además puramente estrategias de marketing y sales. Porque claro, tienes que ayudar a vender igualmente desde la parte marketingiana solamente. Y como hablabas de generación de leads, es lo nuestro, o sea, es lead gen a tope. Y entonces tienes que ser coherente también en ambas comunicaciones que tú vas a crear, ¿no? Tanto para ganar visibilidad como para generar leads. Entonces, esto sería primero la marca. Luego diría también el tema presupuesto. No tiene nada que ver. O sea, si pasamos de una empresa muy grande, tendrá muchísimo más presupuesto. Por supuesto, puedes desarrollar iniciativas tanto online como offline a mucho más grande escala una vez más. Empresa más pequeña, pues la estrategia igual la tienes que enfocar a algo en particular, ¿no? Que te asegures que funcione más rápido también. Entonces, la ventaja de las startups es que son súper mega reactivas y tú puedes experimentar, implementar cambios de una forma mucho más dinámica que en una empresa más grande, más protocolaria, en la que tú vas a necesitar pasar por una jerarquía igual mucho más amplia, ¿no? Que en una startup o pyme, que yo voy a ver a mi responsable directo, he decidido hacer eso. Tú tira millas, perfecto. Yo tiro millas, funciona bien, mejoramos, seguimos, no funciona, analizo, cambio, y es muy dinámico. Muy una agile, grande, ¿no? Exacto. Entonces es una ventaja, digamos, en empresas más pequeñas, ¿no? Y también no somos tan, en empresas más pequeñas, digo somos porque ahora estoy en esto comparándolo con AXA, pero no tenemos tanto miedo al cambio también, porque igual no tiene un impacto tan fuerte o potente como en una empresa más grande. Claro. Entonces el cambio, cuando digo eso, por ejemplo, la implementación de toda la parte digitalizada, hablabas también pues de Artificial Intelligence, de la IA, pues típicamente utilizamos nosotros una plataforma que se llama HubSpot de automatización de las comunicaciones, es una pasada, o sea, es nuestro savior. O sea, nos ayuda muchísimo en el día a día y nos permite comunicar mucho más rápido, planificar un mes vista, o sea, no tiene nada que ver. ¿Quieres implementar eso? Es un trabajo en conjunto con varios equipos. Tienes que trabajar codo con ventas, operaciones, producto. Entonces, ¿qué pasa? Implementa eso en una empresa muy grande. Es más difícil, porque significa un cambio tan radical, tan grande y muy largo. Entonces, es verdad que ahí pues, las estrategias, una vez más, se basan un poquito en esto, ¿no? De que tienes más accesibilidad, flexibilidad en pequeña más que en grande, diría. De hecho, te escuchaba y me venían estas tres palabras, rapidez, agilidad, flexibilidad, ¿no? Sí. Es lo que diferencia la empresa más pequeña a la empresa más grande, ¿no? Correcto. Qué bien, pues ya para ir cerrando, porque podríamos estar aquí horas y horas, ¿eh? Sí, sí. Aprovechando que te tenemos aquí, eso de tener a una presidenta de un club alumni es un honor. Y también para ti, Elodie, un consejo. ¿Qué consejo les daríais tanto una u otra a la comunidad alumni? Desde vuestra trayectoria, desde vuestra experiencia, desde vuestra mirada. Yo primero. Sí. La verdad, bueno, lo primero, y creo que cruzando un poquito los temas que hoy salieron y que hemos estado hablando, lo primero que les diría es, hay que tener claro un propósito. Si no se tiene claro un propósito, es muy difícil construir el resto de las cosas, ¿no? O sea, propósito, propuesta de valor para generar confianza y trabajar eso como los cimientos fundamentales de todo lo que hagan, sean negocios propios, en las empresas en las que trabajen, incluso si no trabajan en áreas como marketing y comunicación, también desde otras áreas se impacta este tipo de cosas en una empresa. Luego de eso, yo diría, y ya más para los que trabajan en marketing y comunicación, visión full funnel. O sea, no puedes orientarte solamente a la parte baja, a la parte media, a la parte alta, o pasa mucho que hay mucha concentración en trabajar la parte media y baja del funnel y descuidas la parte alta del funnel. Y por último, yo diría abrazar lo nuevo, la innovación, la tecnología, pero siempre hacerlo con un sentido muy humano. Entender que finalmente son las personas las que le dan sentido
a esa tecnología y que ellas en sí mismas pues no servirían de nada. Para mí serían esos los consejos desde lo que hablamos hoy. Qué bonito. Gracias. Muchísimas gracias, Kareli. Lo ha dicho todo. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente diría lo mismo que tú. O sea, se trata, sobre todo, pues en el caso, si cojo otra vez, ¿no?, el tipo de estrategia que estamos desarrollando, se trata de, una vez más, la proximidad, lo relacional, ¿no?, la cercanía que tú vas a tener avec, en francés, ahora me pongo a hablar yo, con tu público objetivo. Y entonces, cada parte del funnel, que sea pues el top of the funnel, middle o bottom, tú tienes que conocerlo, tú tienes que interesarte en él o ella, evidentemente como cliente objetivo, pero más que nada crear pues personalización de mensajes, ¿no? Y en todo lo que tú vas a hacer, no solamente, hablabas de un propósito, o sea, no solamente tu misión y lo que tú quieres alcanzar como objetivo final, sino también realmente saber ubicarte quiénes son y conocerlos. Entonces todo esto está relacionado con lo que hemos dicho de tú te vas a comunicar con ellos de cierta manera para crecer, pero también enfócate en ellos. Entonces cuando se trata de marketing de contenidos, por supuesto, pues les estás orientando toda esta parte, ¿no?, según su perfil para que vengan hacia ti. ¿Qué pasa? Armarse de mucha paciencia. Cuando se trata de marketing de contenido no funciona, no es una estrategia en este caso inmediata, es a largo plazo, entonces hay que ser muy paciente. Hablabas de creatividad, muy creativos, enfocarse en calidad, no tanto a cantidad, y saber entonces hacer este mix del que tú hablabas, que es tanto online, offline, y abarcar más abanico en la medida de lo posible según presupuesto y recursos humanos, por supuesto, pero sí. Ser paciente y ser súper optimista, siempre. Pues muchísimas gracias a las dos. Empezábamos, ¿os acordáis? Os decía a la comunidad que la comunicación es femenina. Se nos da mejor a las mujeres esto de comunicar. Y es que desde el neuromarketing sabemos que, desde las investigaciones en neuromarketing o en neurociencia, sabemos que las mujeres decimos entre 14 y 16.000 palabras al día. Los hombres entre 3.000 y 5.000. O sea que eso de que nos dicen en casa, es que hablas todo el día, pues es verdad, hablamos más que los hombres. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Personalmente ha sido un placer acompañaros en esta charla, en esta conversación, en este Alumni Talk de hoy. Y han aparecido muchísimas palabras. A mí me gustaría compartir con la comunidad algunas de ellas y me quedo con lo último que Kareli decía, ese sentido humano. Decía Lewis Carroll que si no sabes a dónde vas puedes llegar a cualquier parte, ¿no? Y propósito es una palabra que ha ido apareciendo en varios momentos en nuestra conversación. No olvidemos eso, ¿no? Una marca debe tener un propósito claro, debe ser cercana, debe ser creíble, debe ser honesta, debe ser transparente y desde ahí poder aportar un valor, ¿no? Un valor que tenga sentido y que sea de verdad. Ha sido un placer, muchísimas gracias a las dos, de verdad, de corazón. Muchas gracias a la comunidad y nos vemos en el próximo Alumni Talk. Hasta pronto.